ahora vamos a ver un poco otro tipo de pruebas de hipótesis. Vamos a ver las pruebas de hipótesis para muestras pareadas. Entonces, por aquí les voy a compartir. Vamos a ver, que lo tengo por acá. Acá. Entonces, vamos a ver este tipo de pruebas para muestras pareadas. Entonces, dice que la prueba de comparaciones la prueba de comparaciones pareadas se basa en datos relacionados con muestras no independientes. Muestras no independientes. Entonces, ¿qué son muestras no independientes? Vamos a ver eso. Entonces, cuando dos muestras son independientes o son pareadas, dice que muestras independientes son cuando no se establece ninguna relación previa a nuestro análisis entre las unidades de una y otra muestra. Por ejemplo, dice sujetos de uno u otro curso, enfermos de dos consultorios, dice hombres comparados con mujeres. Entonces ahí son muestras independientes, no tiene que ver una muestra con la otra, son totalmente independientes. Y muestras pareadas es cuando, digamos, nosotros tenemos, vamos a ver, digamos, donde nosotros estamos viendo cuál es el efecto de aplicar algún tratamiento en un grupo de personas. Entonces, quizás hacemos les tomamos las mediciones de lo que nosotros vamos a hacer antes de que se comience ese tratamiento. Y a las mismas personas, cuando se les aplica el tratamiento, a las mismas personas se les vuelve a tomar quizás sus pesos o quizás la temperatura, quizás si se está probando un producto, quizás si funciona el producto. Entonces hay un antes y un después con las mismas personas. Entonces a esto se le llama muestras pareadas. Digamos, ahorita se están haciendo todos estos tipos de pruebas con esto de las vacunas del COVID y eso, ¿verdad? Porque quizás vieron, se tienen a las personas un antes, ver que, no sé, quizás qué síntomas tienen, cuál es su temperatura y eso, y ya quizás después de que se les aplique una vacuna, ¿verdad? Entonces, estos tipos de pruebas se aplican bastante, donde hay un antes y un después. Esas son las características que tienen las muestras pareadas. Bueno, en las muestras independientes fueron las que nosotros vimos para la media y para la proporción, cuando hay dos poblaciones. En realidad, con dos poblaciones no fue que las vimos nosotros, pero sí lo vimos para los intervalos de confianza y tengan en claro que cuando nosotros hacemos un intervalo de confianza, llegamos casi a las mismas conclusiones que llegamos con una prueba de hipótesis, cuando tenemos dos poblaciones. Entonces, cuando son muestras independientes, es lo que les decía aquí, ¿ve? Tenemos para una diferencia de medias o para una diferencia de proporciones. Las estimaciones, ya sea con prueba de hipótesis o con intervalos de confianza, es todo lo que hemos estado viendo, pero ahora vamos a ver muestras pareadas. Para muestras independientes siempre hay dos poblaciones, se toma el tamaño de muestra 1, el tamaño de muestra 2 y así, ¿verdad? Pero para muestras pareadas solamente se tiene una población, se toma una sola muestra, ¿verdad? Y aquí se hacen las mediciones antes y una medición después de que se les midió algún efecto, ¿verdad? Entonces, antes y después. Y bueno, eso es a esa misma persona se le mide 2 veces, ¿verdad? Para ver el efecto, ya sea de algún tratamiento, en el caso de un método nuevo contra un método viejo, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Entonces, estas pruebas se aplican bastante. Pruebas para muestras variadas. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo vamos a hacer esas pruebas que llevan casi la misma estructura que habíamos hecho anteriormente. Entonces, aquí lo único es que vamos a calcular unas que se llaman D sub I. Esa D sub I va a hacer la diferencia entre pares de observaciones que forman una muestra extraída de la población. Y siempre van a seguir una distribución normal. Vamos a calcular esas D sub I. Y esas D sub I van a hacer la diferencia antes menos después. El antes menos el después. Entonces, con lo que nosotros vamos a trabajar van a ser con esas D sub I. Con estas D sub I. Entonces, el estadístico de prueba va a ser ahora de esta forma.
Y siempre va a ser T para nosotros, para el caso de nosotros, aquí en la clase, porque siempre hay que calcular estas diferencias. Y como les digo, estas diferencias es antes menos después. Vemos que les pongo una muestra de 100, les tengo que poner 100 datos y deben de calcular 100 diferencias. Y ahí sí se utilizaría el tamaño de muestra, sería Z. Entonces, para efectos de la clase no se le van a poner tantos datos, ¿verdad? Y por eso siempre vamos a utilizar la distribución T porque van a ser tamaños de muestras pequeños. Siempre van a ser tamaños de muestras pequeños. Puede ser 10, 12, 15, a lo más, ¿verdad? Porque no nos da para efectos de la clase. Entonces, tenemos aquí esta T sub I. Entonces, calculamos este T sub P, que va a ser nuestro estadístico de prueba. Vamos a encontrar la media de las diferencias. Esta de barra es la media de las diferencias muestrales. Todos nuestros cálculos van a estar basados en estas diferencias, que van a ser el antes menos el después. También pueden ser al revés, después menos antes, pero deben de saberlo interpretar bien. Entonces, por eso siempre dejémoslo así como estándar, antes menos después. Entonces, de barra es la media de las diferencias. Mu de D sub 0 sería la media de las diferencias, bueno, creo que aquí, de las diferencias muestrales, creo que aquí era poblacionales en realidad, porque es según la hipótesis, bueno, según la hipótesis nula, aunque esta siempre va a ser 0 para nosotros. Va a ser 0. Ya van a ver en los ejercicios, pero esta siempre va a ser 0. Entonces al final es como que solamente tengamos acá arriba de barra. Entre S sub D, esta S sub D sí va a ser la desviación estándar de las diferencias. Por eso digo que todo va a ser en base a esta diferencia. La desviación estándar de las diferencias. Entonces al final lo que nos quedaría sería esto, ¿verdad? Porque esta mu de D sub 0 siempre va a ser 0. Y como es un T, vamos a tener grados de libertad igual a N menos 1. Son nuestros grados de libertad, igual a N menos 1. Y bueno, ya tenemos nuestras fórmulas. Ahora podemos, cambia los tipos de prueba también, porque ahora todo va en base a esas diferencias. Y dependiendo de las diferencias, y de los signos que tengan esas diferencias, ahora nos vamos a definir cómo vamos a hacer nuestras pruebas. Siempre van a ser las 3 pruebas, siempre una unilateral superior, inferior y bilateral. Pero va a ser en base ahora a estas de sub I. Entonces, si estas de sub I son positivas, pero me refiero a todas las de sub I, todas las diferencias son positivas, les vamos a tener una prueba unilateral superior. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esto así? La hipótesis alternativa va a ser mayor que 0 y siempre va a ser así, mayor que 0. De aquí ya no va a ir ningún otro valor, sino que este valor siempre va a ser 0. Entonces, ¿por qué? Porque el mu de D sub 0 que les decía por acá, siempre va a ser. Entonces, por eso va a ser 0 siempre. Entonces, tenemos, veamos acá. Cuando todas las de sub I son positivas, entonces vamos a tener una unilateral superior donde la alternativa va a ser mayor. Siempre lleva los mismos conceptos que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, mu de las diferencias va a ser mayor que 0 y por ende el otro va a ser menor o igual. Entonces, cuando todas las de sub I sean negativas, pero todas sean con signo menos, vamos a tener una unilateral inferior. Entonces, recuerden aquí, hipótesis alternativa menor. Mu sub D menor que 0 y la otra mayor o igual. Y si las de sub I son positivas, si hay algunas que son positivas, otras que son con signo menos o algunas incluso que sean 0, entonces se va a tener una prueba bilateral donde el mu sub D va a ser diferente de 0 y la otra que sea igual. Entonces, siempre fíjense en esta para el tipo de prueba, ¿verdad? Diferencia, una prueba bilateral. Menor, una prueba unilateral inferior. Menor siempre en la hipótesis alternativa, ¿verdad? Siempre fíjense en eso. Recuerden que puede ser H sub A o H sub 1, ¿verdad? Y unilateral superior cuando esta es mayor. Esos serían los 3 casos para las pruebas. Entonces ya tenemos ya todo y podemos ir viendo aquí. Digamos aquí solamente hay algunos ejemplos. Se les van a dar así un antes y un después. Van a tener los valores antes y después. Ustedes van a calcular estas diferencias y siempre van a ser antes menos después. Siempre las vamos a calcular así, antes menos después. Entonces antes menos después y comienzan con todos los valores aquí. Entonces fíjense aquí todos son positivos. Todas las diferencias son positivas. Por lo tanto vamos a tener una prueba unilateral superior. ¿De cuál la superior? Va a ser de este tipo, así, ¿verdad? En
en este otro ejemplo, el antes menos el después, dice en la mañana y en la noche, dice el antes menos el después, todas son negativas. Todas las diferencias son negativas. Entonces, como son así, va a ser una prueba de hipótesis unilateral de cola inferior, que sería esta. Y para el otro caso, si se fijan en este otro caso, hay algunas que son positivas, otras que son negativas, entonces va a ser una prueba de hipótesis bilateral, va a ser una diferencia. Y así es como ustedes deciden qué tipo de prueba es el que se va a hacer, en base a las diferencias. Entonces, vamos a realizar un ejemplo. Un ejemplo y para para estas muestras pareadas. Dice que Harry es propietario de un gimnasio y afirma que la ingestión de ciertas vitaminas aumenta la fuerza corporal. Se seleccionan 10 estudiantes y se les aplica una prueba de fuerza muscular. Después de 2 semanas después de 2 semanas de tomar las vitaminas y de entrenamiento se les aplica nuevamente la prueba y los resultados se muestran a continuación. Entonces dice que se les está midiendo, se les aplica una prueba, vamos a ver, se les está midiendo la fuerza muscular, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, que aumenta la fuerza muscular. Ajá. Entonces eso es lo que se les está midiendo. Se les midió antes y se les midió después de tomar las vitaminas y de entrenar. Entonces, antes la fuerza muscular tenían estos valores y después de que se les aplicó, bueno, tienen estos valores a los 10 estudiantes, bueno, los 10 atletas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es calcular estas diferencias. Entonces, calculamos las diferencias siempre antes menos después. Entonces, fíjense que acá estas diferencias quedaron unas positivas y otras negativas. Entonces, esta va a ser una prueba de hipótesis bilateral. Entonces, pueden guiarse quizás por estos pasos para realizar la prueba de hipótesis. Lo primero es plantear las hipótesis, calcular el estadístico de prueba, el estadístico de corte, encontrar las regiones de rechazo y aceptación, y de ahí ya tomar una decisión, ¿verdad? Y la conclusión. Entonces, como estas diferencias son así, ¿verdad? Entonces, tenemos una prueba bilateral, ya sabemos que vamos a tener una prueba bilateral. Entonces, ya las planteamos. Ahora, de estas diferencias, encontramos la media de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. Entonces, a partir de acá, por ahí creo que hay, no sé si hay algunos videos o algo para encontrar esto, pero esto es, ustedes lo meten en sus calculadoras y encuentran estos valores. Recuerdan, mejor en Excel, ¿verdad? Lo ponen en Excel y encuentran estos valores de aquí. Recuerdan que en Excel era bien sencillo encontrarlo, ahora encontraban la media y la desviación estándar para que no estén haciendo este procedimiento con fórmula, ¿verdad? Entonces, no es necesario que hagamos esto con fórmula, sino que lo pueden encontrar en Excel. Ustedes buscan la desviación estándar muestral, ¿verdad? No van a poner poblacional porque les va a dar un valor distinto. Entonces, desviación estándar muestral y la media normal, ¿verdad? Que la media suele sumarlos todos y dividirlos entre 10, ¿verdad? Pero mejor hacerlo en Excel si ya lo van a encontrar si van a encontrar la desviación estándar también, ¿verdad? Entonces, la media de las diferencias nos dio 0.1 y la desviación estándar de las diferencias 4.28. No sé si recuerdan cómo hacerlo en Excel o lo vemos. Sí, porfa. Ok, entonces vamos a verlo. Entonces vamos a ver. Esto siempre lo deben encontrar porque siempre, bueno, les van a quedar esos datos y ustedes siempre deben encontrar esos valores. Entonces vamos a verlo en Excel. Encontramos la media y la desviación estándar. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver, menos 6, 10. Algunas nos quedaron 0 por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, no sé si, vamos a ver si alguien, bueno, los pongo aquí. No sé si me dictan por ahí esas diferencias y ya les voy a poner el Excel. A ver, menos 6, 10. No sé si alguien me dicta lo siguiente, no sé si lo están viendo. 0, 0, menos 2, menos 2. 1, negativo 3, negativo 3 otra vez, Ok, 1, 1, 2,
2, 1. 1. Ok. Gracias. Entonces, aquí ya tenemos los valores. Ya les voy a compartir aquí el Excel. El Excel aquí. Entonces, aquí ya tenemos los valores. Acaban de dictar, entonces ahí tenemos. Y ya encontramos, solo encontramos la media y la desviación, ¿verdad? Desviación estándar. Esta es la muestral. Recuerden que es la muestral. Entonces, recuerden que aquí era bien sencillo, ¿verdad? Solo le poníamos igual, ¿verdad? Y para la media solo le poníamos, creo que promedio, ¿verdad? Creo que aquí está, vamos a ver, ajá, promedio. Entonces aquí está el promedio, le doy doble clic aquí, ¿verdad? Y aquí me especifica, ¿verdad? Devuelve el promedio. Entonces, promedio, le damos doble clic y selecciono los valores. Seleccionamos los valores y cerramos el paréntesis y le doy Enter. Ahí estaba la media que era 0.1, estaba bien, ¿verdad? Nos había dado 0.1 por ahí. Y la desviación estándar le doy igual y creo que era con B por aquí, des. Y ustedes deben de fijarse aquí que dice la desviación estándar en función de una muestra. Aquí en función de una muestra y la otra es en función de la población, que esta no nos interesa, ¿verdad? Entonces, en función de la muestra. Entonces, le doy doble clic a esta. El comando es desves.m. Entonces, le doy doble clic a esta y encuentro y selecciono nuestros datos. Seleccionamos los datos de A1 hasta A10, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y esto es, ¿verdad? 4.2804. Entonces, era lo que nos había dado por allá. 4.2804 es la desviación estándar. Entonces, así es como lo encontramos en la primera unidad, 4.2804. Entonces, fíjense por aquí, en lo que llevamos aquí. Entonces, ese es el valor que tenemos por acá, ¿verdad? 4.28. Era la desviación estándar y la acabamos de encontrar ahí. Nuestro N es de 10, ¿verdad? Que son los 10 atletas. No van a poner 20 porque hay un antes y un después, no, ¿verdad? Solo contamos 10 atletas así y solo nos basamos en estas diferencias. Tenemos 10 datos. Entonces, aplicamos la fórmula. Esto es para encontrar el T calculado, por decirlo así, con los datos de la muestra. Entonces, nuestra fórmula es de barra entre la desviación estándar entre la raíz de n. Recuerden que esta raíz de n también la pueden pasar para acá arriba, quizás para que puedan encontrar esto más fácilmente. Pueden dividirla, pero es mejor pasarla hacia acá arriba. Pueden multiplicar raíz de 10 por 0.1 entre 4.28. Una forma rápida de hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo así, ¿verdad? En ese cálculo de ahí, para que lo hagan más rápido, pueden poner la raíz, ¿verdad? De 10. En sus calculadoras lo multiplican. Pueden ponerle ahí, bueno, ustedes lo multiplican por 0.1. Y un solo le pueden poner quizás entre 4.28. 4.28. Si quieren ser más, vamos a ver, 4.28. Permítame. Ok. Bueno, lo pueden hacer así y ponerlo ahí de un solo. 4.28. O le pueden poner paréntesis también, ¿verdad? Para hacer un poco más, no sé, un poco más precavidos. Le pueden poner paréntesis acá y paréntesis acá para que no les haga otras divisiones ahí, ¿verdad? Así. Entonces esa es una forma de hacerlo bien fácil para que no tengan ningún error de redondeo. Recuerden que aquí los errores de redondeo son, bueno, más que todo cuando buscamos el valor P, pero no hay que tener muchos errores de redondeo. Si lo hacen así, como está aquí, entonces tratan de poner la mayor cantidad de decimales aquí. Aquí cuando hagan 4.28 entre la raíz de 10, ponen bastantes decimales. Y ya cuando lo dividen en sí, ya solamente pueden colocar 2 o 3 decimales, ¿verdad? Así como lo tienen aquí. Entonces aquí nos da 0.0074. Este es nuestro estadístico de prueba. 0.074. Ahora vamos a encontrar las regiones críticas. Entonces, encontramos la región crítica. Como es un T, ¿verdad? Y siempre va a ser un T para estos ejercicios, entonces buscamos los grados de libertad. Recuerden que es una prueba bilateral. Los grados de libertad sería 10 menos 1, que es 9, ¿verdad? Y el alfa es de 0.01, que este se lo daban también en el ejercicio, ¿verdad? Alfa de 0.01, ya se lo dan aquí. Entonces, alfa de 0.01, lo que hacemos es verlo aquí en la tabla. Recuerden, aquí en la tabla buscamos el valor
el valor, lo buscamos en la bilateral, porque ahorita lo que tenemos es una prueba bilateral. Entonces lo busco aquí en la bilateral y busco el 0.01, que está por acá, ¿verdad? 0.01, con 9 grados de libertad. Entonces, con 9 grados de libertad, 0.01, con 9 grados de libertad. Entonces, yo me voy hacia abajo por acá, con 9 grados de libertad. Por acá, ¿verdad? 9. Entonces, lo buscamos por acá y aquí está, ¿verdad? Es este. 3.25. 3.25. Entonces, lo buscamos acá con la bilateral. Recuerden que aquí está bilateral y unilateral. Entonces, deben de tener cuidado ahí. Entonces, ya con ello sería 3.25. Ese es el valor que nos dio, si estoy en la misma, estoy en el PDF. El valor que nos dio por acá. Veamos. Perdón, por acá. Acá. Les estoy compartiendo otro documento. Aquí. Entonces, este es el valor que tenemos, ¿verdad? 3.25 fue el que nos dio la tabla. Recuerden que esa tabla siempre les va a dar positivo. Solo los positivos les va a dar. Entonces, como usted sabe que es bilateral, entonces va a colocar el otro, que va a ser su simétrico, que va a ser el negativo de él. Entonces, coloca los dos valores. Es una prueba bilateral. Coloca los dos valores. Y ya cuando tenemos eso, bueno, ya solamente es de compararlo con el que encontramos anteriormente, que es el estadístico de prueba. 0.0774 fue lo que nos dio. Entonces lo comparo aquí, ¿verdad? ¿Dónde cae 0.0774? Estaría por aquí. Y esta es la zona de aceptación, ya no es la de rechazo. Recuerden que las regiones de rechazo serían estas grisecitas que tenemos acá. Entonces, concluimos que no podemos rechazar H sub 0, ¿verdad? Entonces, la decisión es que no se rechaza H sub 0. Y concluimos que, de acuerdo con los datos, lo que se afirmaba que las vitaminas y el ejercicio le iba a dar más masa muscular, pues es falsa, ¿verdad? Porque no logramos rechazar H sub 0. No logramos rechazar H sub 0 y podemos decir que la ingesta de esas vitaminas pues no aumenta en realidad la fuerza corporal. Entonces, eso es lo que concluimos. Eso es lo que podemos concluir porque decidimos de que H sub 0 no se rechaza. ¿Qué es lo que estamos decidiendo al final? Recuerden aquí, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? El antes menos el después. Recuerden aquí la diferencia, el antes menos el después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el antes menos el después no hay ninguna diferencia ahí, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no se rechazó H sub 0. No logramos rechazar H sub 0. Mientras, si lo hubiéramos rechazado, yo hubiera dicho de que sí, de que sí hay diferencia, ¿verdad? En el antes y el después. Entonces, siempre hay que interpretar eso, el antes menos el después. ¿Qué significa el antes menos el después? Eso es lo que hay que interpretar siempre. Digamos, digamos que se tuviera un proceso de dieta, digamos. Se toman los pesos de algunas mujeres antes de que comiencen una dieta y después de que se someten al proceso de la dieta. Entonces, uno intuiría pues que antes pesan más y después van a pesar menos, ¿verdad? Entonces, se hacen las diferencias y si se rechaza H sub 0, digamos si todas son positivas o todas son negativas, ahí, bueno, hay que ver, pero siempre hay que fijarse en eso, en el antes menos el después y ver cómo se concluye al final. En este caso, pues concluimos esto, ¿verdad? Por aquí hay otros ejemplos, en este sobre el coeficiente intelectual, creo que quizás ustedes los puedan ver y hay más ejemplos aquí en este material que ustedes pueden hacer. Tenemos aquí este ejemplo que es sobre el coeficiente intelectual y ver si estos datos proporcionan, vamos a ver, bueno, es sobre el coeficiente intelectual de los niños. Fíjense acá, solo fijémonos acá, es sobre el coeficiente intelectual de los niños. Hay un antes y un después quizás de un programa remedial, dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las diferencias todas son negativas. ¿Qué implica esto? Que sean con signo menos. Implica que el después es mayor que el antes. Eso es lo que les quiero tratar de explicar. Que el después es mayor. ¿Por qué? Porque siempre son negativos y siempre hacemos las diferencias antes menos después. Entonces, implica que después de
de ese programa los niños aumentaron su coeficiente intelectual. Entonces recuerden que esto pasa aquí en la muestra y se hace el procedimiento para ver si en general pasa en la población. Entonces, si en este caso sería que sea una prueba unilateral inferior, ¿verdad? Una prueba unilateral inferior. Entonces aquí se van haciendo las pruebas. No voy a ver todo esto porque ya lo vimos bien a detalle anteriormente. Entonces se calcula el estadístico y todo, ¿verdad? Y todo. Se encuentra el T crítico. Recuerden, este T crítico acá para una prueba unilateral inferior le va a dar positivo en la tabla, pero como es inferior, entonces lo colocan negativo. Porque las tablas para la tabla T solamente hay positivos, pero como es una unilateral inferior, ustedes lo colocan negativo. Pueden comprobarlo por ahí. Entonces nos daba el T crítico este valor y el estadístico de prueba este valor de acá. Por lo tanto, yo aquí sí rechazo H sub 0. Entonces, como yo rechazo H sub 0, ¿qué estoy diciendo? Es la interpretación que les estoy diciendo. Estoy diciendo que las diferencias siempre van a ser menores. ¿Y qué es lo que implica que sean menores? Porque estoy rechazando esta y estoy aceptando esta. Entonces, ¿qué es lo que implica que siempre sea menor que 0? Entonces implica que esas diferencias siempre van a ser negativas, que el antes menos el después siempre va a ser negativo, lo que implica que después va a ser mayor siempre, ¿verdad? Entonces, lo que implica que el programa pues sí ayudó, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión a la que ustedes deben de llegar aquí. Los datos sí proporcionan la suficiente evidencia como para concluir que el programa es efectivo en realidad, ¿verdad? Para aumentar el coeficiente intelectual en esos niños. Entonces, eso más o menos es lo que les quiero tratar de explicar, que puedan interpretar bien estas diferencias. ¿Qué pasa si las diferencias son positivas? Si todas fueran positivas. Entonces, si todas fueran positivas, implica que el antes es mayor, ¿verdad? Que el antes es mayor que el después, que el antes es mayor que el después. Entonces, quizás ahí yo puedo decir, no, pues en realidad el programa pues no es efectivo porque no aumentó el coeficiente intelectual en los niños. Esa sería la conclusión a la que se llegaría ahí. Entonces hay que interpretar eso, el antes menos el después. Y bueno, aquí tienen otros ejemplos que ustedes pueden hacer. Este es de una dieta, ¿verdad? Un tratamiento en una dieta muy baja. Ustedes se fijan acá, el antes los pejos son bastante grandes y después han disminuido. Entonces, no sé si todos están viendo o no están viendo. Tampoco lo vamos a hacer, pero solo quiero que miren por aquí. Que aquí están las diferencias y ustedes pueden hacer estos ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejercicio y ustedes lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Entonces, eso era lo de prueba de hipótesis para muestras pareadas. Prueba de hipótesis para muestras pareadas. Si no tienen ninguna duda, nos vamos a quedar por aquí. Y vamos a continuar el día lunes. Ok, entonces no hay ninguna duda, entonces nos veremos el día lunes y que tengan un feliz fin de semana. Gracias igual. Bueno, Gracias, feliz día a todos. Muchas gracias. ok.